Bueno, pues yo soy actriz, me dedico también al modelaje y al body paint de terror. Ya el terror venía hacia mí, yo ahí dejé de buscarlo y el terror era el que me buscaba básicamente. De, no sé, de escuchar un ruido, por ejemplo, o voces, no sé, ya era como algo más pesado en donde si yo no me movía o me moría o terminaba en urgencias. Justamente vivía en Xochimilco. Esa casa estaba llena, pero llena de energías pesadas. Hubo un proyecto que era más, que sí era más como de ritual, pero no de ritual como vamos a suponer, ¿sabes? Era más de ritual, literal ya era un ritual, no... Y otra porque sí habían cosas muy, muy específicas que tenían que pasar, que yo tenía que decir y que yo tenía que hacer. Dije, no. Hoy tenemos con nosotros una mujer que tiene la habilidad de morir varias veces en pantalla. Le vamos a dar la bienvenida a Nancy, actriz de terror, de películas de terror. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Veré, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, qué felicidad tenerte hoy aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. Pues, bueno, ahora sí, ya después de tanto amor, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito de ti, de lo que estás haciendo ahorita, tus proyectos. Bueno, pues yo soy actriz, me dedico también al modelaje y al body paint de terror también. Pues ahorita estoy grabando una serie que se llama Pandoriam. Okay. Y pues justamente va más como por el misticismo, por el lado de brujería en esta temporada, porque ya hay una primera temporada. Okay. Pues sí, mi personaje es un poco, pues es oscuro. Okay. Voy a empezar con proyecto de modelaje para Catrinas y monstruos de terror. De hecho, hay un monstruo que me hicieron como tal y ahorita está en Alemania, está en exposición en Alemania. Ahora, o sea, fuiste como, pero que fue body paint, ajá, fue un monstruo de body paint y hubo caracterización completa y las fotos la mandaron a Alemania y ahorita está por allá. Ok, y esta serie que me dices que ya tiene una temporada, ¿me dices? Ya tiene una temporada. ¿Está en YouTube? Sí, la pueden encontrar en YouTube, así Pandoriam como tal, y ya ahí está en YouTube. Ok, pues bueno, le voy a decir a la audiencia, la verdad, a Nancy la conozco por un proyecto que justo te quiero preguntar sobre él, sobre la experiencia que tuviste en este proyecto. Es una película de terror que se llama Lléname de rabia o Rage en inglés. Cuéntanos un poco de tu experiencia en esta película. Híjole, tengo muchas anécdotas de esta película, no sé, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues la película Lléname de rabia justamente es más terror psicológico, erótico, tiene mucho de eso. Mi personaje es el personaje principal de esta película. Mi personaje se llama Eva. Eva es una niña súper protegida por su padre y pues ella no conoce absolutamente nada de límites, nada. Ella tiene a su mejor amiga que es Lili. Yo soy Lilith. Ella es Lilith. Eres Lilith. Entonces empiezan a convivir mucho hasta que Lilith de cierto modo la sonsaca, pero Lilith sí conoce de límites, sí conoce esta parte de responsabilidad hasta cierto modo, pero Eva se sale de control con drogas, sexo, todo. Todo. Se sale de control hasta que llega a un estado psicótico, ya de cometer crímenes. Sí, justo. ¿Qué experiencia fue representar a este personaje? Híjole, fue todo un reto porque fue mi primer acercamiento completo al terror, al terror bien. O sea, sí había hecho cortos, como pues cosas más pequeñas, pero una película como tal, no. Okay. Entonces fue todo un reto para empezar por el personaje, porque el personaje tiene
una línea emocional bastante alta, o sea, es una montaña rusa completamente este personaje, en donde empieza muy tranquila, muy pacífica, tímida, y de pronto se suelta esta parte de rebeldía hasta de una inocencia, por así decirlo, de una inocencia a una rebeldía, hasta algo ya más psicótico, más, pues no sé cómo decirlo, como, pues sí, de miedo, como, pues sí, psicótico. Muy, digamos, slasher, ¿no? O sea, muy asesino. Muy asesino, sí, exacto, sí, muy ajá. asesino. Ajá. Ok, sí. Tu proceso pues sí, de crear o de llegar a lo que llegaste en la película, ¿crees que fue difícil? ¿Te costó, no te costó? Fue complicado por el tema emocional. En ese momento sí fue complicado porque había momentos en donde sí tenía que ser completamente vulnerable y eso es lo que más me costó. Yo creo que para mucha gente le hubiera costado más como el lado psicótico, asesino, porque dices, no te la pasas matando gente todos los días, ¿sabes? Ni cada mes, ni cada... No, pero pues por esa parte de la psicosis y de la rebeldía, para mí me era más fácil conectar porque me gusta esta parte no sé, de descontrol, de adrenalina, y eso para mí me era fácil llevar al personaje, pero la parte emocional era lo que más me costaba trabajo y sí tuve que tener esa construcción, pues física sobre todo, porque sí hay momentos en donde Eva se desconecta completamente, este proceso físico y pues emocional a nivel... Sí había tristeza, pero dentro de esa tristeza también había maldad. Entonces, ¿cómo expresas esa tristeza con maldad? Claro. Eso era lo que más me costaba. Y sabemos que, bueno, tú y yo sabemos de que tiene que ver esa película para que más o menos nos entiendan, pero meten temas, creo yo, que pueden ser un poco difíciles para algunas personas, porque meten lo religioso. Sí. Meten temas religiosos que sabemos que aquí en México pues es un poco tabú de cierto modo también. ¿A ti te costó justo hablar o bueno, tener que llegar o sea, los personajes con este tema de religioso, o sea, como que no te causó como no sabes qué es que no puedo porque yo sí creo o fue como... Fíjate que al principio me sentía extraña, como metiéndome en este mundo, no de terror, más bien como religioso, satánico también, o sea, hay como dos polos completamente opuestos. Me sentía un poco extraña porque no sabía cómo llevarlo y no quería, de cierto modo, ensuciar al personaje con pues esas creencias que uno como persona tiene, ¿sabes? Claro. Al principio sí era raro, pero conforme iba estudiando el personaje y el contexto del personaje, me era más fácil entenderlo. Entonces yo sabía que si yo lo entendía, el público iba a conectar con todo eso y iba a decir, claro, hay una dualidad bastante fuerte y no lo iba a tomar, pues, de cierto modo personal. Claro, sí, y pues sabemos que tienes que a veces separar, ¿no? Como lo personal con lo que vas a hacer. Claro. Pues como trabajo. Sí, como trabajo. Sí. Me cuentas justo que antes de esta película, pues ya habías hecho cortos y... Pero el terror es algo que, no sé, que ya está como en ti o significa algo para ti o igual, o sea, después de esta película, que ya hablaremos un poquito más adelante, tuviste otros proyectos, pues empezó a llegar a ti el terror, ¿no? O sea, como a decir... sí, o sea, sí me gusta, o no me gusta, tal vez te puede no gustar, pero pues te ha dado trabajo, ¿no? Digámoslo así. Sí. Entonces, me ha dado trabajo, mucho trabajo. ¿Dirías que sí ya significa algo para ti, o desde antes ya significaba algo para ti el terror? Desde antes a mí me causaba intriga. La verdad es que me causaba esta parte, pues sí, de intriga, saber, conocer más.
Pero pues justamente por esta parte de los tabúes que era como, no, mejor no te metas ahí, ¿sabes? Como que familia, amigos te dicen como, pues ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de estarte metiendo en estos temas cuando tú estás muy tranquila? Okay. Pero aún así había algo dentro de mí que yo quería investigar más, o sea, de todo. Magia, astrología también, todo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esta parte de la actuación, porque para eso yo empecé haciendo teatro, y justamente haciendo teatro me hablaban mucho para obras de terror. En temporada de octubre, noviembre hacíamos mucho teatro en cementerios. Okay. Entonces, a partir de ahí yo dije, pues esto está muy padre, esto me gusta. Entonces empezaba como a investigar más. Cuando yo me paso al cine, como tal, a cortos, ahora pues la película y demás, curiosamente me empiezan a llamar más para cosas de terror, y a mí me parecía raro que me hablaran para ese tipo de papeles. Okay. Entonces, al principio sentía yo que sí lo estaba pues buscando un poco, pero más como para indagar más. Y después como que solito fue llegando, ¿sabes? Okay. Como que fue llegando. Al principio sí me cuestionaba mucho el por qué, después dejé de hacerlo y dije, algo hay aquí, algo hay aquí, tal vez no he logrado descifrarlo o descubrirlo, pero no sé, ha sido muy, muy curioso. ¿Sientes justo que a lo mejor el terror te buscó a ti en vez de que tú lo buscaras a él? Sí, fíjate que al principio yo sentía que sí lo estaba ahí tratando de buscar. Me pasaba algo muy curioso que yo le decía a mi mamá, es que yo quiero que me pasen cosas. Okay. O sea, Yo quiero sentirlo, yo quiero ver cosas. Y decía, ay no, pero ¿por qué no? Pasa, y curiosamente después, con toda esta parte de la actuación y el modelaje incluso, ya el terror venía hacia mí. Yo ahí dejé de buscarlo y el terror era el que me buscaba básicamente. Ok, sí, justo hablando de esto de tu familia, ¿qué pensaron, no? Cuando, no sé si vieron tu película o la película o han visto tus proyectos de terror, ¿qué piensan? ¿O no te han dicho nada o no lo han visto? No la han visto, la verdad es que Okay. la película no la han visto, pero sí saben de este proyecto, sí saben de qué va, que hay escenas muy explícitas, que es más como religioso, de otros proyectos igual saben. Al principio se infartaron mucho. Y sí me dijeron de plano que estaba loca. No, estás loca, ¿cómo te vas a meter en esos temas? Justo lo que te decía, ¿qué necesidad tienes de estarlo buscando? Pronto lo iban como asimilando cuando yo les explicaba más, ¿sabes qué? Es trabajo. Es el trasfondo de todo. Es el trasfondo de todo, hay un contexto, hay un porqué, todo está estudiado. Y fíjate que me decían mucho esta parte, o sea, sí, tú sabes que es trabajo, pero ¿qué pasa si dentro de todo ese plano, de todo ese contexto, te pasa algo o una energía se te pega? Sí. Y yo, no creo. O sea, no creo, porque creo que eso ya es como algo más personal en donde tú cómo lo llevas y cómo lo separas. Claro. Pero al principio sí se infartaron horrible, ya después lo aceptaron muchísimo más y ya hasta ahorita como que lo tienen mejor trabajado y ya me preguntan, oye, ¿en qué proyecto estás? ¿Ahora en dónde te vamos a ver? Y cosas por el estilo. Qué bueno, porque justo sí me hizo recordar, por ejemplo, dicen que algunos actores de algunas películas que justo hacen este género, pues llegan como a algo muy turbio, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la del Exorcista, me parece, la niña, pues después le fue como bien rara en la vida, ¿no? O sea, como que sí le pasaron cosas y... Porque justo toman estos temas religiosos y pues obviamente la otra parte. Entonces sí es como a veces, supongo que no sé si tu familia es religiosa, pero ha de pensar, ¿no? Así de, ay, oye, pues es que te puede pasar algo, ¿no? Sí. Pero creo que también lo que comentas, o sea, es muy cierto, es muy personal. Creo que también tiene que ver mucho con como la fuerza que tienes tú en espíritu, ¿no? Puede ser, o sea, que no cualquier cosa a lo mejor te puede pegar o no sé, ¿sabes? Sí. O sea, eres sí, fuerte. esta parte de sensibilidad. Yo no me considero sensible ante este tipo de cosas porque
siento que todo el tiempo le estoy dando explicación a las cosas. Okay. Sean paranormales, sean de la vida cotidiana, todo el tiempo es como, pasó esto por tal cosa. Y ya, o sea, no me meto como en rodeos. Pero justamente lo que mencionas, mi familia sí es, pues es más como creyente, más que religiosa, así súper clavada, es como más creyente. En ese momento pues yo también creo que me considero pues creyente como tal, pues, pero muy tranquila. Okay. Entonces justamente me decían esta parte de, oye, no se te vaya a pegar algo si estás jugando como con ambas partes, pero siento que lo llevé bastante tranquila, bastante bien. Sí pasaron ahí unas cosas en set. Ay. Pero no, siento que no me lo llevé a casa. Igual lo trabajé con mucho respeto pues para ambas partes, porque yo entiendo que hay mucha gente católica, hay mucha gente satanista también, ¿no? Por ejemplo. Entonces para ambas partes lo manejé pues con mucho respeto, como tiene que ser, solamente mi trabajo y ya. ¿Y qué te ha pasado justo en este tipo de...? Híjole, en el set, una vez estábamos en un cuarto, justamente estábamos grabando una escena en donde yo tenía que alterarme, que exaltarme y golpear así la puerta, porque ya empezaba a desquiciarme, okay. Porque Eva ya empezaba a desquiciarse. Entonces, por alguna extraña razón hicieron corte, me parece que hubo un problema técnico, okay. Hubo un problema técnico. Entonces estaban estas luces así grandes en el set. No la habían apagado, estaba pues prendida, no habían movido absolutamente nada. Yo estaba repasando mis líneas. Estaba la cama y yo estaba justo enfrente de la cama y la luz estaba justamente como a 2 metros de mí, yo creo, más o menos. Nadie estaba moviendo nada, todo el mundo estaba atrás de mí y estaban viendo cosas de cámara y yo estaba pues repasando y haciendo ahí unas cosas. Y justamente hubo un segundo en donde yo me moví hacia la derecha y en ese momento que me moví, la lámpara así gigante cae, así al lado de mí. Y nos quedamos... ¿Quién movió? No, obviamente no había aire, estábamos en un cuarto, todo estaba cerrado, nadie estaba moviendo esa lámpara, director, el sonidista, todo el mundo estaba atrás de mí y no había manera, y la lámpara era muy pesada como para que tan solo el aire o que alguien la tocara se cayera, no había manera. Entonces se cayó y en ese momento fue de... raro, porque en la parte de atrás, la parte de la escenografía, estaba una Biblia y estaba un Cristo, pero había un Cristo volteado. Entonces la verdad es que sí, nos sacamos como un poquito de onda, porque justamente íbamos a grabar esa escena, bueno, ya habíamos grabado un poco, pero hubo problemas técnicos, y la íbamos a repetir, y justamente en esa escena, cuando las cosas estaban como densas, fuertes, se cae la lámpara justo un segundo después de que yo me moví. O sea, si yo no me muevo, no sé qué hubiera pasado. Y la verdad es que una vez que se cayó la lámpara, el cuarto, la habitación se sentía raro. Como pesado. Exacto, se sentía pesado. Y yo empecé a sentir como si me exaltara, pero de verdad, o sea, de verdad, de que tenía esa necesidad de empezar a golpear y sacar toda esa energía que se había acumulado, muy, muy raro. Ok, y esa sería como, o sea, ¿en otros proyectos también te ha pasado algo o este sería como el que te marcó y justo...? Siento que este fue el que más me marcó porque... pues era ver tu vida pasar así. Sí, pues es que iba más allá, ¿no? Porque iba más allá, exacto, de, no sé, de escuchar un ruido, por ejemplo, o voces, no sé. Ya era como algo más pesado, en donde si yo no me movía, o me moría, o terminaba en urgencias. Porque sí. Aparte, pues, esta lámpara grande con cosas tóxicas que usan justamente, pues estuvo denso. Y aún así, aunque te haya pasado esto, ¿sí siguen tus planes, pues, estar en este tipo de proyectos? ¿O de repente sí la dudas y dices, ¿sabes qué? Como que ya quiero cambiar o no sé. No, sí, definitivamente sí. Sigue en mis planes seguir en este tipo de proyectos. La verdad es que a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y curiosamente me hablan bastante para estos trabajos. Y bueno, no sé, ahí es como un dato que yo sé y que he escuchado,
pero los actores que están en películas de terror a veces no son como tan conocidos como a lo mejor en otros géneros, pero justo por todo lo que te implica estar en una película de terror, obviamente desde todo lo que es como lo que ya platicamos, a lo mejor lo paranormal, lo que te pueda pasar y lo que te puede pasar después de la película, pero también toda la preparación para llegar a cierto personaje, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que a lo mejor ya se quedaron y que dicen que usaron un método que los volvió locos y cosas así, ¿no? Entonces, pues creo yo que también, o sea, estoy de acuerdo con la gente que dice que los actores que salen en películas de terror son a veces los mejores preparados por muchas cuestiones. Entonces, ¿tú cómo podrías decir, o cuál es tu método, o cómo te preparas para un personaje? O sea, no en específico el que hablamos de la película, sino en un personaje de terror, ¿cuál es tu preparación? Pues sí, necesito entender bastante bien al personaje, el por qué hace lo que hace dentro de escena, dentro de cuál es su contexto, para saber más como de qué va. Sí hay una parte emocional bastante fuerte, porque sí estoy muy de acuerdo que los actores que hacen terror se preparan, o sea, muchísimo, porque es difícil transmitir el terror, es difícil que la gente te crea que en verdad que no tienes risa, ¿no? Que no te dé risa. Es difícil que la gente te crea que en verdad tienes miedo o estás asustada por algo que va a pasar o algo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, yo sí trato de concentrarme muchísimo, soy muy... En eso sí, en las energías creo que sí, creo bastante, o sea, bastante en las energías. Entonces, trato de empatizar mucho, de entender mucho al personaje, así sea una asesina, por ejemplo. Trato de empatizar mucho y de sentir cuál es la satisfacción que siente al matar a alguien, por ejemplo. Entonces, sí trato como de absorber lo más que pueda y entender lo más que puedo, y dejando los prejuicios a un lado. Eso sí, lo primero que hago es dejar prejuicios a un lado, porque imagínate si estás en un proyecto en donde tienes que matar, no sé, a un niño, por ejemplo, y dices, o sea, ¿cómo es que a mí por la mente se me puede pasar matar a un niño, por ejemplo? Dices, ay, no. Pero evidentemente eso ya es una barrera para interpretar al personaje, para dar vida al personaje, que no tendría que existir. O sea, simplemente, mañana tengo que matar a alguien, mañana lo hago. ¿Hay algún personaje que te haya costado justo con toda esta preparación? ¿Hay un personaje que digas, es que me costó justo a lo mejor por lo que hace o por, no sé? Sí, hay un personaje de un cortometraje que se llama Rojo Mate. Está muy padre, de hecho entró a concursar y tuvimos ahí 2 premios. Me costó trabajo porque pues ella es una chica, es una estudiante universitaria. Ella es violada a mitad de la noche porque fue a hacer tarea con su mejor amiga. Y entonces a partir de eso sí la marca bastante esta violación, y busca venganza. Entonces busca venganza, pero muy a tal punto de matarlo, de ya llegar a matar. Entonces ese personaje me costó bastante trabajo por toda esta línea de sentir cómo se siente en verdad el deseo de vengarte de alguien, pero a matarlo. O sea, ¿cómo es sentirlo? Entonces buscaba y leía, trataba como de asociarlo incluso a algo más, pues no sé, cotidiano, esa necesidad de, no sé, de algún deseo de venganza muy por encima de todo, pero no lo encontraba. Entonces eso era lo que más, el personaje que más me costó. Fue complicado, al final de cuentas sí lo logré y sí llegué a un personaje ya que se volvió loca por justamente sed de venganza. No les voy a contar el final para que lo vean. Pero sí me costó llevarlo de una línea en donde una chica muy tranquila, una vida completamente normal, a tal punto de
hundirse en una profunda tristeza por esta parte de la violación y volver a salir a flote con este deseo de venganza, y para que termine en una matanza y que termine volviéndose loca, sí fue una línea complicada, fue compleja. Ok. ¿Estos proyectos en los que has estado, todos son mexicanos o sí te ha tocado como justo irte un poquito del otro lado del charco? Sí, todos han sido mexicanos. En un proyecto me tocó, pero para Rusia. Pero director, productor, o sea, todo el crew son mexicanos, pero ese proyecto específicamente es un cortometraje, era para Rusia. Lo grabamos aquí en México, lo grabamos en el Estado de México, pero su propósito completamente era para Rusia. ¿Y cómo ves tú el terror aquí? O sea, en cuanto a cine, teatro, televisión, ¿crees que funciona aquí en México? Es difícil, es difícil. Es difícil porque el terror es complicado. O sea, el terror, si a nivel actoral es complicado, a nivel historia, creo que lo es aún más. Porque si no tienes una muy buena historia, ¿qué va a pasar con los actores? Que no van a poder pues desarrollarlo como lo tienes pensado, porque una cosa es que tú lo tengas pensado y dices, ok, en mi cabeza se ve bien, parece que va a pegar bastante bien, pero a la hora de pasarlo a guión, dices, oh, hay inconsistencias, y ok, lo pasas a guión y ahora tu actor lo empieza a leer, lo empieza a trabajar, y si no es lo que estás buscando, pues ya cambió completamente. Sí, claro. No dudo que no hay buen terror aquí en México, sobre todo en teatro creo que hay bastante buen terror, pero en cine yo creo que todavía nos hace falta. Okay. Todavía falta mucho por trabajar. Hay cortos muy buenos de terror, hay cortos que sí te erizan la piel, dices, ay, ¿qué estoy viendo? ¿Sabes? Hasta incluso llegar a un punto ya como muy bizarro, hay muy buenos proyectos. De terror, sí. Sí, porque justo mucho lo que a veces vemos en las redes es que por eso no hacen terror aquí en México, que porque siempre lo hacemos meme, ¿no? De que sí. Nosotros nos pelearíamos con la bruja. Sí. O sea, sería muy Scary Movie la cosa, ¿no? Sí. Pero creo que también, no sé si llegas a conocer, hay algunas películas viejitas, mexicanas, de producciones viejitas que son muy buenas de terror. Estoy de acuerdo contigo, sí, creo que sí cuesta trabajo aquí en México como llevar el terror a un momento que digas, sí me dio miedo. Pero fíjate que últimamente he visto también películas actuales, no recuerdo ahorita los nombres, es un actor muy conocido que tiene una super vocesota. Vi una película de él y me agradó bastante y dije como, bueno, o sea, es mexicana, oye, qué padre, a lo mejor, pues sí, tiene ahí gente como de otros países ayudando, pero al final, pues es mexicana, todos los actores son mexicanos. Por ejemplo, la última creo que es que salió de Saw, no sé si la viste. Sí. Sí. De Juego Macabro, pues justo creo que sí se grabó aquí en México y los actores, pues mexicanos igual, y la verdad es que su actuación yo me quedé de wow, o sea, la verdad creo yo que obviamente pues con la ayuda de la producción, a lo mejor no de aquí, pues sí ayudó que estos actores se elevaran, ¿no? Pero justo, creo que sí podemos mejorar, creo que tampoco estamos así como... No. Pero creo que hemos mejorado bastante, o sea, de muchos años para acá, de varios años para acá, hemos mejorado bastante en cuestión historias, en cuestión producción. También he visto que le han metido muy buena producción a sus pelis, a sus proyectos, y en la actuación, híjole, creo que México ha crecido bastante, los actores han estado muy preparados, entonces eso es muy bueno. Muy bien, sí. Pues ahora vámonos en la vida real de Nancy. ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da miedo a Nancy? ¿Cosas como paranormales o...? Pues si lo quieres conectar también justo, o sea, como algo en general, ¿qué te da miedo? Híjole, creo que Fíjate que, como te digo, que trato como de encontrarle razón a todo, así de un porqué a todo. Siento que es complicado que algo en verdad me dé miedo, me aterre, pero si lo llevo más a lo paranormal, siento que los niños... ¡Ay! Los niños a mí me dan mucho miedo.
Sí, los niños... Constante, sí. No, o sea, siento que no puedo con los niños. Sí. Y creo que... Ay, no sé, los lamentos así, incluso o sea, de la gente, pues así normal, si escucho a alguien no sé, en tristeza, llorando, lamentándose, ay, no sé, me causan como algo como, tranquila, por favor, tranquilícese, señora, señor, lo que sea. Sí. Pero sí, creo que eso, en general siento que... O sea, ¿no tienes como alguna fobia o no sé...? No, okay. Lo que sí, las serpientes, fíjate que no me encantan. Okay. Prefiero mantenerlas lejos, como que las veo de aquí a 5 o 6 metros, yo estoy muy bien. Okay. Pero en general siento que, no sé, soy una persona muy valiente. Tal vez me falta experimentar más cosas. Okay. Y ya vemos qué pasa. O sea, a ver si sí te da miedo. A ver si sí me da miedo, ajá. Justo ahorita estaba escuchando que estabas diciendo que, o sea, si has escuchado lamentos y, no sé, si has visto niños, pero ¿has tenido alguna experiencia paranormal? En mi antigua casa, justamente vivía en Xochimilco. Esa casa estaba llena, pero llena de energías. Bueno, es que también Xochimilco, Nancy. Estaba llena de energías muy pesadas y la casa se sentía muy pesada. Llegué a vivir ahí, ¿qué te digo? 7 años. En esos 7 años a mi mamá, específicamente a mi mamá, le pasaban muchas cosas. Okay. A mí me llegaron a espantar un par de veces, no tan densas, pero pues sí, en donde entraba al cuarto, como al cuarto más oscuro de la casa, y sí llegaban a tocarme la puerta cuando no había nadie, por ejemplo. Okay. Hubo una ocasión que esa estuvo como rara, porque mi mamá estaba como hacia la puerta, estaba viendo hacia el patio y hacia la puerta que ya da a la calle. Okay. Entonces, yo iba pasando atrás de mi mamá y mi mamá se hace para atrás, no dijo absolutamente nada. Y yo dije, ¿quién pasó? O sea, ¿quién pasó por el patio? Dice, ¿también lo viste? Le dije, pues lo alcancé a ver, le digo, pero a lo mejor fue mi imaginación. Dice, no, dice, es que yo estoy aquí parada desde hace rato. Era o sea, un señor chiquito. O sea, era, no sé, o sea, ¿de qué tamaño te digo? O sea, obviamente no llegaba ni al metro. Okay, no llegaba ni al metro. Era un señor chiquito, muy feo. O sea, muy... O sea, ¿sí lo alcanzaste a ver? Sí lo alcancé a ver, pero dije, no, yo lo imaginé, pero no, o sea, mi mamá estaba ahí y dijo, es que yo lo vi, o sea, realmente yo lo vi, y era de día. Okay. O sea, ¿qué te digo? 12 de la mañana, 1 de la tarde más o menos, y era un señor pues pequeño, muy feo, se sentía pesado el ambiente y pasó corriendo de un lado a otro, quién sabe dónde. Parece que en ese momento se metió en la pared. ¿Y qué explicación le diste a eso? O sea, porque pues me comentas que justo para no tener como a lo mejor pues el miedo, le tratas de dar como una explicación a todo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que tu mente dijo? Ay, no, pues... un niño feo, ¿no? un niño feo. Un niño se metió a la casa. ¿Qué fue tu explicación justo para toda esta cuestión? No hubo explicación. O sea, ese día no hubo explicación y creo que mi mente más bien dijo, lo imaginé. Cerrado, caso cerrado. Okay. Creo que fue lo único que dije en ese momento. Pero pues ya, no, realmente no le encontré explicación. Mi mamá se quedó pasmada. Después de eso, la casa empezó a oler muy mal. Empezó a oler, no sé, creo que la coladera hasta huele bien. O sea, a comparación de lo que pasaba. O sea, en general. Sí, en general. En ese momento olía muy mal la casa, ya estaba muy raro. Entonces, pues nada, empezamos a limpiar. Como a sacar pues toda esta parte energética como mala y como te digo, cosas como más personales ya de deshacernos de todo. Pero pues sí no hubo explicación. Okay. Entonces... Es que de hecho, o sea, no sé, siento que Xochimilco es como un lugar muy energético, ¿no? Sí. O sea, obviamente desde... que sí es un lago, no me voy a equivocar, según yo, sí, es un lago, ¿no? Sí, pues de esta parte de las trajineras, las chinampas, los canales, todo lo que pasa en octubre, noviembre, que en Xochimilco hacen como 1000 obras, presentaciones. Sí, a mí justamente en Xochimilco una vez me pasó, estaba actuando en una obra de terror. Pasa, tengo mi vestuario
Y yo justamente dejé mi vestuario a un lado de mi, o sea, de mi lugar de donde yo me estaba cambiando. En ese momento no había ningún actor a un lado, o sea, nada, estaba yo sola. Yo me salgo, pero en verdad me salí, ¿qué te gusta? 2 minutos, o sea, no me tardé nada, solamente fui por agua y regresé y mi vestuario no estaba. Ok. Y yo obviamente ¿Pero echándole... quién me lo escondió? Exacto, yo, ¿Quién fue? Sí. ¿Quién me escondió mi vestuario? A ver, ¿quién se lo llevó? Pero pues era la única, o sea, chica como pues pequeñita, o sea, chiquita, o sea, no había manera como de, ay, no sé, mi compañero, ay, pues para mí. O se Como, equivocó. Ajá, ¿para sí, qué? no, ajá. No, ¿sabes para qué? Nunca apareció, o sea, nunca apareció. Se perdió eso, no me acuerdo, creo que a la directora igual se le perdió algo, pero solamente a ella y a mí, o sea, nunca apareció. Buscamos incluso en las cosas de mis compañeros, nunca hubo nada, igual no éramos muchos, entonces... No, y es que aparte como están todos así, Sí. supongo que nadie se dio cuenta de nada, Ajá, ¿no? y pensamos, a lo mejor se pasó a una maleta porque todo el tiempo estamos corriendo, pero no. Además era básicamente en medio de la nada, porque pues para llegar a esa chinampa justamente, pues tenía que atravesarnos una canoa. Ok. Ujú. Entonces dices, ¿quién se lo lleva? O sea, nadie, no hay ¿Cómo? manera. No. ¿Cómo? Ajá, o solo que ¿cómo? o sea, y aunque se haya caído, ¿no? Se vería ahí flotando. A lo Exacto, mejor, ¿no? al menos, no, Ujú. o sea, nada es. Entonces dije, bueno, pues alguien se lo llevó. Alguien se lo llevó, algún ente se lo llevó, está bien, adelante. Le gustó. Y, ¿le gustó? Que se lo ponga. Date ¿no? pues. Sí. Y de los seres que justo, no sé, lo que me contaste de tu casa, Ujú. pues a mí me hace imaginar que a lo mejor es un duende, ¿no? No sé. Ujú. Que dicen mucho que también hay como en ese tipo de zonas. ¿Crees también en este tipo de seres como Mágicos. mágicos? Ajá. Sí, fíjate que sí. A mí no me ha tocado, bueno, muy independiente de esa Del vez niño que feo, honestamente yo no creo que haya sido un duende, porque no, o sea, es inexplicable lo que pasó ese día. Ok. Pero a mí no me ha tocado ver como, no sé, un hada, por ejemplo, o cosas así, no me ha tocado, pero sí creo en ellos, sí creo completamente que existen. En esa casa, te digo, pasaba de todo, igual hay otra anécdota ahí muy extraña, no me pasó a mí, le pasó a uno de mis exnovios. Oye, sagras, sí. Aquí se descubren los Aquí secretos. todo, aquí todo sale. En ese momento, pues, el chico y yo, pues, teníamos una relación y todo. Se fue a quedar a mi casa, en ese momento en Xochimilco. Y entonces me contó que sale al baño como a eso de las 3 de la mañana justamente. La casa era de 3 pisos, era un segundo piso pues, o sea, sí se habitaba, mis papás rentaban esa parte. Y un tercer piso que ya era más como la azotea y cosas como para guardar y cosas así. Entonces, en el segundo piso, ahí nos rentaba un señor ya grande y nos rentaba con su familia. El señor es delgado, pero no tan alto, o sea, era bajito. Entonces, mi novio de ese momento sale, se va al baño y voltea hacia las escaleras y dice que encuentra a un señor sentado, vestido completamente de negro, completamente de negro, con un sombrero y muy alto, o sea, muy alto. Y me dice mi novio, dice, no, es que ese señor no era el señor que renta arriba, porque era muy alto y todo vestido de negro y con sus piernas abiertas y así, con las manos así en las piernas y muy delgadas, o sea, muy delgadas. Okay. Y entonces, ¿qué le dice el chico Buenas noches. No contestó. 3 de la mañana, porque el baño estaba afuera en esa casa. Sale, se fue al baño, sale del baño. Buenas noches, porque estaba ahí. Sí me escuchó. Sí me escuchó, ¿verdad? Buenas noches. Sí. Lo saluda, no le contestó, camina 3 pasos, voltea, no estaba. Obviamente no se escuchó la puerta, no se escucharon llaves, no se escucharon pasos, nada. Sí, fue muy extraño. Fue muy extraño. No, pues en verdad que al siguiente día me desperté, le dije, ay, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Pálido. Bien. Ya no vuelvo a venir a tu casa. Ya no voy a venir a tu casa. Se me queda viendo y me dice, bien. Y mi mamá le pregunta, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué? Parece que se te bajó la presión, ¿estás bien? Sí.
no, la verdad no, es que me pasó esto. Y entonces nos empezó a contar. Obviamente mi mamá y yo pues ya sabíamos qué onda, qué pasaba en esa casa. Entonces sí nos quedamos como de, ay, pues qué lástima que te haya pasado a ti. Pero estuvo denso. Bien, sí, es muy interesante a veces, ¿no? Como escuchar estas historias que no te las crees y justo como dices, no, ay, yo quería que me pasara. Sí. Algo que me Yo pase. dije, ¿por qué a mí no me pasa? Ajá. A mí no me pasan esas cosas. Pero sí. Pero pasan. Pero pasan, sí. Oye, Nan, ¿cómo es ser mujer en el cine o dentro de la actuación y del terror aquí en México? A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho estar en estos personajes de terror, de cosas psicológicas y de cosas místicas. A veces siento que como mujer puede ser, no sé si para otras mujeres les puede ser difícil o complicado, porque tienden a sexualizarnos mucho, ¿sabes? Me tocó igual estar en algún proyecto en donde sí no tenía que traer nada de ropa porque estaba interpretando a un personaje pues místico. Entonces siento que de pronto dentro de todo eso de, ¿sabes qué? Mejor no tengas ropa o no tengas, no sé, cierta prenda, o más bien ponte cierta prenda. Siento que de cierto modo hay un poco de sexualización ahí y uno lo siente, o sea, uno como mujer lo siente completamente. Claro, sí. Entonces a veces siento que es un poco difícil, muy independiente del terror y que uno lo disfrute interpretarlo. A veces siento que por la parte sexual, por así decirlo, es complicado no sentirse hasta a veces incómoda. Claro. Pero pues digo, yo lo trabajo súper bien porque yo trato de manejarlo, yo lo manejo completamente profesional todo el tiempo, todo. Entonces para mí me ha funcionado bien y no he tenido como algún problema con ello. Sí, justo, pues, es muy chistoso luego cuando hablamos como fuera de cámara, hasta con nuestro otro compañero que estuvo en la película, pero chistoso, te toca mucho estar en proyectos donde, pues, te hacen estar desnuda, ¿no? O sea, ya nos ha tocado varias veces verla como que la hacen estar desnuda en las películas y es como, ok, o sea, si las ves y sí tiene un sentido, o sea, no es como, ay, pues ya hay que ponerla ahí encuerada, sí, ya, no, sí, pero... Justo, o sea, creo que sí, esta parte que dices de la sexualización y toda esa onda, pero para ti, o sea, es difícil, por ejemplo, todas esas veces que tuviste que pues, quitarte todo y así como viniste al mundo, o sea, ¿fue difícil para ti? Creo que la primera vez sí fue como sentir pues esta parte de hoy me van a ver, ¿no? Pero una vez que, al menos a mí me pasó así, una vez que yo fui viendo que todo el mundo estaba como muy metido en su rol. El de cámara está en cámara, el de audio está con el boom, no sé, el director está como director como tal. Dije, ok, yo puedo estar completamente tranquila. Es más bien esa seguridad que tu equipo también te da, claro. Porque si no te la da, dices, uy, aguas, con cuidado, ¿no? Pero, pues no, por mi parte creo que ha sido todo muy tranquilo. Entonces, no, hasta ahorita no he tenido problema con ello. Y hasta ahorita en este punto, la verdad es que ya ni siquiera tengo ya, ningún problema. Rápido. Tú me dices, ¿sabes qué? Te vamos a grabar así, vamos a hacer, te tienes que quitar la ropa como si ya te fueras a meter a bañar y alguien viene y te clava un cuchillo. Ahora le va. ¿En dónde me lo va a clavar? Sí. ¿Sabes? Ya te vas acostumbrando. Te acostumbras completamente. Y yo honestamente siento que soy muy abierta en todos sentidos. Soy muy liberal, muy tranquila. Entonces eso también no me causa conflicto. Entonces no tengo... No me considero una persona que tenga ni muchos prejuicios, ni prejuicios. Si acaso... No, realmente creo que no tengo. Entonces, bien, todo bien. Perfecto. Hablando como de justo el equipo de la industria, como en el cine... Y podría decirse que hasta en el arte en general se dicen muchas cosas como muy obscuras, ¿no? Que pasan, ¿no? A lo mejor hacen rituales para llegar a un personaje o a ciertos tratos con gente mala, así, para pues llegar a ser famosos, no sé, muchas cosas, ¿no? Que se dicen de la industria y de todo, de cómo es que llegaron a ser donde... A tanta fama. A tanta fama y así. ¿Tú has vivido algo
o has visto algo que digas, ay, qué perturbador está esto de, no sé, no sé, ¿lo viviste en algún momento? Pues no, fíjate que hasta ahorita ahí sí no me ha tocado vivir algo así o escuchar algo así. Al menos en el cine, no. En el modelaje siento que también se da como este tipo de cosas. Una amiga me contaba que ella tuvo contacto muy, muy cercano con una modelo. Una modelo. Que hacía como cosas raras. Curiosamente, ella tenía mucho trabajo. Ok. O sea, tenía muchísimo trabajo y ni mi amiga ni yo nos explicábamos por qué. Tú sabes que en este medio, en el medio artístico, es talento físico, algo tienes que tener para que puedas destacar. Ujú. Y obviamente no quiero menospreciar su trabajo ni mucho menos, pero esta chica no era disciplinada, no era responsable, toda esta parte como pues de valor en la industria no lo tenía. No era constante. Ok. No tenía esa constancia que muchos de nosotros tenemos. Entonces, curiosamente, tenía muchísimo trabajo y era raro porque siempre en su bolsa llevaba una bolsita negra. Ok. No, y la verdad es que una vez tratamos de preguntarle y siempre nos evadía el tema. Nunca nos decía qué era, siempre decía, me tengo que ir, ay, es que tengo mucho trabajo, hasta ahí. Entonces, creo que eso es como lo más cercano nada más. Yo no digo que no existan porque yo siento que sí, como que van por ese camino. A mí, como más directo, no me ha tocado, pero siento que sí hay cosas turbias. Sí, yo creo que yo también creo. Sí. ¿Y hay algún proyecto, algún personaje que hayas dicho como, no, sabes qué, este sí no, o sea, este sí no me atrevo, no me gusta o no me hace sentir cómoda? Sí, hubo un proyecto que era más, que sí era más como de ritual, pero no de ritual como vamos a, a suponer, ¿sabes? Ujú. Era más de ritual, literal, ya era un ritual, en donde yo ya me tenía que, o sea, sí desnudar completamente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Como por milésima vez. Em, Iban a haber personas en ese proyecto y yo ya tenía que interactuar con las personas mientras decía unas palabras en un idioma completamente diferente, pero pues que sí eran frases, palabras de un ritual como tal, sacado de un ritual, y era empezar el ritual a cierta hora de la noche, obviamente. Ujú. A cierta hora de la noche y terminarlo a cierta hora, cumplir con ciertas horas, pero cada hora tenía que pasar algo muy específico para que se pudiera completar el ritual. Dije no. Ya. Dije no. Too much, dices ya. Fue mucho, ajá. Una, porque iban a haber bastantes personas, sabía a lo que yo me iba a exponer y más estando sin ropa. Dije no. Y otra, porque sí habían cosas muy, muy específicas que tenían que pasar, que yo tenía que decir y que yo tenía que hacer. Dije, no. Aquí, Ay, mira, ya. mil respetos, yo estoy trabajando profesionalmente, pero aquí no me meto. Sí, claro, no. Entonces Oh, sí. qué miedo, la verdad. Sí, además como que sí te genera esa incertidumbre de, ok, ¿y qué tal si dices, ok, completo el ritual, ¿Qué pasa después? ¿qué va a pasar Ajá, después? Claro, sí. Ajá. ¿Qué me va a pasar después? Sí. O sea, ponle tú que en el momento dices, no pasa nada y todo tranquilo, pero ¿y después? Ujú. Dices, no. Y también preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿Y por qué? ¿por qué quieren hacer eso, no? Exacto. O sea, está muy extraño. Sí, entonces dije, no, ya no. Bueno, ya como para ir como terminando, ¿cuáles serían como tus objetivos como actriz, ya sea en terror o en cualquier género? Porque a veces yo he escuchado como actores que dicen, no, yo sí quiero ser famoso, ¿no? O sea, y es válido, está bien. O simplemente es como, ¿sabes qué? Yo quiero vivir de lo que estoy haciendo, o sea, de esto. Y ya, o sea, no quiero ir como más allá, ¿no? O sea, y justo, ¿cuál sería como tu objetivo? ¿Dónde quieres llegar con tu trabajo? Obviamente si el terror te da, seguir con el terror.
¿Cuáles son tus objetivos como actriz? Pues la verdad es que no, o sea, mi objetivo como tal no es decir, no sé, con que sea famosa, ya, me doy por bien servida. De un par de años para acá he crecido mucho a nivel profesional y personalmente también uno va evolucionando, uno va creciendo. Entonces, en este punto yo diría que sí quiero ser una actriz 360, una actriz muy versátil, muy completa, que si yo puedo vivir tranquilamente de esto, sea terror, sea comedia, pero que en verdad, por ejemplo, en una película de terror, en verdad transmita lo que el director me está pidiendo, lo que la historia como tal va para dónde va dirigida. Si quiero tener ser esa multifacética, esa persona multifacética como actriz y no quedarme en la superficie. O sea, sí machetearle mucho para encontrar esta emoción de tristeza, de alegría, de miedo, de sed de venganza, por ejemplo, que es lo que hablábamos. Uh-huh. Entonces yo estaría encantada para poder llegar hasta ese punto y trabajar mucho. Que bueno, la verdad es que yo, o sea, conociéndote y conociendo su trabajo, yo puedo decir que has crecido mucho desde que tuvimos esa experiencia en esa película. Y me da mucho gusto, ¿no? Verte crecer y que tú le sigas y que justo este sea tu objetivo. Me da mucho gusto. Gracias. Tenemos una dinámica, un jueguito. Uh-huh. Yo te voy a dar 5 palabras. Ok. Y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra con cada una. Ok, lo primerito. Lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Va? La primera es actuación. Felicidad. Gritos. Intriga. Peligro. Emoción. Okay. Horror. Búsqueda. Y exorcismo. Investigación. Muy bien. Pues quiero agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por compartirnos todas tus experiencias y hablarnos un poco también de el terror aquí en México. Tú eres una fuente perfecta para que hablemos de todo eso. ¿Qué le dirías tú a la gente que quiere dedicarse a la actuación y específicamente a lo mejor en el género del terror? ¿Cuál sería qué les dirías para que si quieren meterse a esto, qué tendrían que hacer? Pues como actores en general, trabajen mucho, investiguen mucho, tengan esta parte de análisis, esta parte de investigación, y no solamente en el terror, sino para todo. O sea, investiguen mucho para personajes, investiguen contexto, todo el tiempo busquen, pero sobre todo el tiempo observen. Hay muchas cosas en la vida cotidiana que nos ayudan a nosotros como actores, a nosotros como artistas. No sé, observar incluso cuando a un niño, por ejemplo, se le cae una paleta, cómo reacciona ante eso. No es lo mismo que a ese niño se le haya caído su paleta a que al otro niño se le haya caído su helado. O sea, es completamente diferente. Entonces yo sí podría decirles que se preparen mucho, prepárense mucho, sientan, no tengan miedo a sentir. Eso sí, de base, no tengan miedo a sentir, a explorar esta parte interna que ustedes tienen, a explorar emociones nuevas. Yo sé que a veces da mucho miedo incluso ser vulnerables, pero creo que esa es la mayor herramienta que como a nosotros los actores nos ayuda bastante. Muy bien. Pues ahora para que el público pueda seguir tus pasos, tus trabajos y que te conozca más, ¿nos podrías dar tus redes sociales? Sí, en Instagram me pueden encontrar como Nan con doble N al final, _, Colors con doble S al final. Nan _ Colors. Muchísimas gracias otra vez por venir aquí. Me muchas dio mucho gracias, gusto volver a verte porque Bere. tengo mucho que no la veía. Entonces, muchas gracias por venir. Y a ustedes en casa, espero que les haya gustado este capítulo. Acuérdense que dar miedo y todo lo del terror también es actuación. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.